Hola, buen día. Mi nombre es Carolina Riquelme. En esta presentación revisaremos estudio de familia y los instrumentos de salud familiar. Bienvenidos a su capacitación. El estudio de familia es una profundización planificada en el conocimiento de la familia. Utiliza la entrevista familiar, la visita domiciliaria integral y la aplicación de algunos instrumentos. Estudio de familia es un proceso continuo y dinámico. Incluye obtención de información, análisis de la información, identificación de problemas y potencialidades de la familia, realizar acciones de promoción, prevención de enfermedades y recuperación de la salud en cada integrante. Ventajas de un estudio de familia. Permite al equipo organizar la atención a la familia, clarifica las acciones a realizar, permite asignar responsabilidades, facilita el seguimiento, genera espacio de interacción entre los equipos de salud. Aspectos éticos del estudio de familia. Consentimiento informado, principio de la beneficencia, no transgresión de la ética familiar. Debemos otorgar a cada miembro de la familia el mismo valor. Asumir nosotros como profesionales una posición autocrítica. No asumir posición en contra o a favor de algún integrante de la familia. Elementos que debemos considerar en un estudio de familia. Información. Se define de acuerdo a los objetivos que necesitamos saber. Situación de cada uno de los miembros, social, de salud, etc. Historia familiar. Etapa del ciclo vital familiar y situaciones de estrés. Factores de riesgo y protectores. Sistema de afrontamiento de las crisis. Pasos para el estudio de familia. Elección del caso a analizar. ¿Cuándo? Cuando la información es insuficiente para impactar positivamente en el problema pesquisado, para descubrir aspectos de la familia que contribuyan a mejorar su situación, recursos familiares y sus redes. Necesitamos comprender mejor las relaciones familiares y sus factores condicionantes para un apoyo familiar continuo. Programa para el estudio de familia. Primero tenemos que determinar el problema de salud que no se resuelve con una intervención habitual. Situación familiar percibida como problemática. Ahí pasa un estudio de familia. Se debe realizar un diagnóstico de salud familiar para poder emprender un plan de cuidados. Nace la necesidad de la consulta espontánea, pesquisamos situación de riesgo, de la motivación de algún integrante del equipo de cabecera, de la necesidad del mismo usuario. Por ejemplo, pueden ser los casos del programa Chile Crece Contigo o casos consensuados con el equipo. A modo de iniciar el trabajo, no ponernos metas tan altas. La idea es ir trabajando de menos a más. ¿Cuáles son las etapas del estudio de familia? Motivo del estudio. Debemos conocer la estructura familiar, la dinámica familiar, análisis de factores de riesgo versus los factores protectores, diagnóstico del problema observado, realizar planes y realizar un seguimiento. Etapa de planificación. En esta etapa debemos conocer el fundamento. ¿Por qué? El objetivo. ¿Qué queremos lograr? Los instrumentos. ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Y muy importante la asignación de responsabilidades. ¿Qué va a hacer cada quien dentro del grupo? Organización. Fundamento, ¿por qué y para qué? ¿Por qué queremos como equipo conocer más a fondo los problemas de por qué no funciona el tratamiento? ¿Por qué queremos conocer la red de apoyo de nuestra embarazada a fin de potenciarla y evitar que recaiga en alguna conducta dañina? Darle un sentido participativo. Objetivos. Obtener información, identificar potencialidades, riesgos, problemas dentro de la familia, intervenir y dar seguimiento a problemas identificados. Se debe dar a conocer a la familia. Puntos que debe considerar un estudio de familia. ¿Cómo obtener la información? Se requiere una entrevista individual con informante clave. Se requiere una entrevista familiar. Se requiere una visita domiciliaria integral. Se necesita información de otros subsistemas. ¿Qué instrumento aportarán mejor información? Existen una serie de instrumentos que podemos utilizar. Entre ellos tenemos los instrumentos que miden la estructura familiar, como el genograma, línea de vida, que destaca los eventos importantes, las etapas del ciclo vital. Y también tenemos los instrumentos que miden la dinámica familiar, el genograma relacional, el ecomapa, el APGAR familiar y el círculo familiar.
La tarjeta familiar como una herramienta de resumen es un instrumento de registro en salud familiar. Reúne y facilita acceso a todos los datos generales del grupo familiar. Proporciona datos socioculturales de los integrantes de la familia. Diseño a nivel local según las necesidades del equipo de salud. Resume problemas de la familia. El genograma como instrumento tiene múltiples utilidades. Me permite una integración de la información, clarifica el problema, mejora la atención. Es una radiografía de la familia. También me permite hacer un análisis de la familia, de su estructura familiar, del estado del ciclo vital de la familia, el patrón de repetición por generaciones, los eventos en la vida y funcionamiento familiar, patrones en relación al equilibrio y desequilibrio. El ecomapa me permite identificar la red de apoyo de cada uno de los integrantes de la familia. Pasamos a la etapa de la ejecución, entrevista familiar. Puede ser en el CESFAM o en el mismo hogar, idealmente con todos los integrantes de la familia, presentación del equipo de salud y permitir la presentación del grupo familiar, información del trabajo a realizar con los objetivos planteados y firma del consentimiento informado. Para iniciar el análisis debemos analizar y revisar toda la información recolectada, definir y priorizar los problemas. Lo ideal es que sea participativo y en conjunto con la familia. Aquí podemos utilizar la metodología Practice. El Practice es utilizado para organizar y sistematizar la información obtenida de la familia con un enfoque sistémico. No requiere la participación directa del usuario, sino un análisis realizado posteriormente con los datos que se conocen y recogieron del problema y de la familia. En el Practice debemos analizar los siguientes puntos: presentar el problema, los roles, los afectos, la comunicación, el tiempo, la etapa del ciclo vital familiar, la enfermedad, cómo se enfrenta la crisis y la ecología. Problema actual: diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, síntomas físicos, problemas que ha generado la familia y miedos. Es un breve resumen del problema actual. Roles y estructura: análisis de los roles y de cómo el problema afectado puede afectar los roles o la estructura familiar. Afecto: ¿cuáles son los afectos presentes y esperados del problema en esta familia? Comunicación: identificación de patrones de comunicación de esta familia y de cómo respecto al problema actual. Etapa del ciclo vital familiar: relación entre el problema y la etapa del ciclo que se está viviendo. Enfermedades: experiencia previa de la familia con otras enfermedades o con enfermedades del mismo tipo. Enfrentando el estrés: enfrentamiento de crisis anteriores, recursos utilizados, flexibilidad y cohesión. Ecología: red de apoyo que posee la familia, cultural, social, religiosa, económica, educacional, médica o de salud. Plan de intervención: ¿qué intervenciones realizamos en conjunto con la familia? Problema, intervención, responsable y evaluación. La consejería es una herramienta aplicada a la prevención y promoción de la salud, estableciendo una relación de ayuda basada en la comunicación efectiva para mejorar la salud del usuario, cuidar al prestador de salud y proporcionar un medio para trabajar al menos costo emocional posible. Definiciones de la consejería: es una relación de ayuda entre el usuario y el profesional de salud, con el fin de mejorar o promover la salud a través del fomento de la capacidad de tomar decisiones respecto a su salud y actuar en consecuencia. Es fundamental conocer que el éxito de la consejería depende en gran medida de la participación voluntaria del usuario. La consejería se puede aplicar en diversos ámbitos y diferentes problemas de salud. Sirve para promover comportamientos saludables, tanto en el ámbito preventivo como en el tratamiento o mitigación de los efectos de la enfermedad. Proceso de la consejería. Primero debemos hacer el inicio de la consejería definiendo la conducta que vamos a promover. Después viene el diagnóstico, que es la etapa del cambio y valoración de los factores psicosociales. Debemos definir una meta de la consejería y factores a abordar. Para eso debemos hacer un plan de trabajo que contemple siempre un seguimiento. Etapas de la consejería.
El primer factor a considerar al comienzo de la consejería es definir la conducta sobre la cual se requiere influir para no perder posteriormente el objetivo de la intervención. Si se detecta alguna problemática psiquiátrica o psicosocial, de base se debe realizar la derivación a otro profesional que pueda abordar la problemática. Se debe efectuar un diagnóstico respecto a la disposición a modificar la conducta del usuario. Esto es debido que no todos los usuarios tendrán la misma motivación para efectuar un cambio hacia la conducta específica que se requiere promover. Para que se realice este cambio de conducta debemos conocer en qué etapa se encuentra el usuario para realizar un cambio y se debe evaluar el grado de predisposición de menor a mayor grado al cambio. Debemos definir las etapas del cambio, las que pueden ser precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantención.